Buenas noches, estimados compañeros, respetado profesor. A continuación voy a realizar una pequeña explicación y exposición correspondiente al proyecto de aplicación del MRP. Mi nombre es Alexander Huasca Rojas, pertenezco al programa de Administración Logística. Esta actividad es para presentar al docente Mauricio Tovar Pozo, correspondiente a Gerencia de Producción Logística. Bueno, primero que todo vamos a empezar diciendo qué es el MRP. El MRP en inglés es Materials Requirement Planning, significa planificación de materiales, o MRP, que es un sistema de planificación administración normalmente asociado a un software para planificar la producción y el sistema de control de inventarios en logística. ¿En qué consiste? Pues como ya dije antes, consiste en llevar un sistema mediante un software para controlar la producción de una planta y el manejo de inventarios de la misma. El ejercicio que se nos plantea es que existe una empresa que se llama el de las gafas SAS, que me ha contratado como director de logística para la línea de producción y de la gafa bacana. Ellos nos plantean que la gafa bacana está compuesta por un puente, 2 varillas, 2 terminales, 2 barriles, 2 aros, 2 plaquetas y 2 lentes. Lo primero que se hace es identificar la lista de empaque, el material de empaque de lista. Se genera una lista maestra donde vienen las unidades que representa cada unidad a producir. Posteriormente nos dice que la siguiente demanda es la planificada con un 0,1% de error. Nos plantea para la primera semana una demanda de 400, segunda semana 350, tercera 450, bueno, así continuamente. Posterior a esto nos pide que la empresa tiene una política establecida de stock de seguridad, inventario de seguridad, tanto en las gafas bacanas como para sus componentes, o sea su materia prima. El tiempo de suministro que se demora para este ejercicio el proveedor en satisfacer está también estipulada en esta tabla que vemos acá. Para las gafas un día, para los puentes un día, y las plaquetas y los lentes de a 2 días cada uno. El proveedor entrega lotes completos, o sea que no va a ser a la necesidad del requerimiento del comprador, sino tienen que ser lotes completos, por lo cual se establece que los lotes están en este cuadro, también nos los da el ejercicio. Para las gafas, para los puentes, las varillas, los terminales, los barriles, los aros, las plaquetas y los lentes. También tenemos que nos dan una tabla de muestra de costos de las gafas y de sus componentes. 70,000 pesos las gafas, los puentes 150, las varillas 400, los terminales 500, los barriles 50, aros 150, plaquetas 700 y lentes 15,500. La unitarización de la carga está realizada por medio de palets o estivas, y también nos dan un suministro de la información de cómo están contenido cada pallet, de contener cierta cantidad de suministros o de productos. Esa información también nos la dan para nosotros establecer. Posteriormente a esto, en el ejercicio entonces también nos piden que la bodega tiene una capacidad de almacenamiento de 35 posiciones, el costo de almacenamiento de la empresa por posiciones de 900 pesos el día. En cuanto a la cantidad de producto
como no cabe, se tiene una negociación con el operador, pues cuando no cabe, con un operador logístico llamado se le tiene el espacio, el cual alquilaba en estiva por posición de 2.000 pesos el día. Para efectos del ejercicio todo el mes tiene 30 días. Con esta información debemos elaborar un cuadro en Excel, el MRP en Excel, desarrollando los requerimientos, generar un listado de materiales teniendo en cuenta la lectura que se realizó en esta actividad, realizar un modelo de MRP de las gafas y sus componentes, generar una tabla de costos de inventario de la semana al detalle y producto, gafa y componentes, generar una tabla de costos totales de almacenamiento, tanto de los costos del inventario como el almacenamiento de la empresa, el almacenamiento tercerizado, o sea, el de se le tiene el espacio. Y por último nos piden que como empleados responsables del proceso debemos elaborar un informe que no supere una página donde se exprese de manera argumentada la solución del ejercicio y será presentado al gerente de la compañía. Entonces, ya expuesto el ejercicio, vamos a dar inicio. Bueno, entonces a continuación la explicación del desarrollo del ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es generar una maestro de materiales donde tenemos los productos a utilizar en la fabricación, las unidades en stock actuales, el tiempo de suministro, el stock de seguridad de acuerdo a las políticas de la compañía y los lotes a despachar por parte de los proveedores. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que a futuro cuando empecemos a desarrollar el MRP nos vamos a dar de cuenta cómo está establecido. Esta es la lista de materiales, un esquema de qué cantidades lleva cada el producto dentro de sus compuestos, ¿no? Entonces todo llevamos de a pares, como podemos darnos cuenta, todo está de a dos, y lo único que va de una unidad son los puentes. Bueno, entonces empezamos con la explicación. Lo primero que hacemos es nuestra disponibilidad, es de que tenemos la información de cada uno de los productos, los puentes, las varillas, las gafas, y vemos la disponibilidad, el tiempo de suministro, de despacho, el tiempo de tránsito que se demora en llegarnos el producto a la planta, el stock de seguridad y los lotes, la cantidad de lote de despacho de los proveedores. Lo primero que hacemos es restarle el stock de seguridad a la disponibilidad y así garantizamos que esas 100 unidades o las cantidades que tenemos de stock de seguridad no las vamos a afectar en caso de una urgencia. Solamente las tocaríamos en ese caso y posteriormente tendríamos que sumarlas en las proyecciones de órdenes planificadas. Yo organicé el cuadro de la siguiente manera por cada uno de los productos, teniendo en cuenta las semanas, las 6 semanas de abastecimiento, el requerimiento bruto, la recepción de órdenes planificadas, la proyección de disponibilidad, las necesidades netas y la liberación de órdenes a planificar. Entonces arrancamos el ejercicio diciendo que dentro de nuestra proyección de disponibilidad tenemos nuestro inventario de 900, le descontamos los 100 de stock de seguridad, quedamos con 800. La fórmula para la semana 1 sería la siguiente: descontamos del inventario de la semana anterior la demanda que tenemos durante la semana y a eso le sumaríamos la recepción de órdenes planificadas y así quedaría la proyección de disponibilidad. En caso de que llegase a agotarse, entonces vamos a colocar nuestra necesidad neta debajo y posterior a eso hacemos la liberación de órdenes planificadas
de acuerdo a las semanas de suministro que tengamos acá. En estos ejercicios en la mayoría es de una semana, entonces nos vamos a devolver una semana para llevarlo. Acá tengo la fórmula donde tenemos que es el requerimiento bruto más la recepción de las órdenes planificadas menos la demanda. Entonces la semana anterior más la recepción de órdenes menos la demanda. ¿Listo? Así las cosas, tendríamos en este caso que nosotros colocar nuestra necesidad neta es de 400 unidades. Nos liberaríamos una orden de planificada que nos toca volvernos una semana antes para planificarla, donde no podemos colocar 400, pero como el proveedor nos va a despachar lotes completos, entonces debemos colocar los lotes completos, que sería de 500 unidades. Aquí tendríamos otra necesidad de 400, liberamos 500, planificamos, y aquí solamente serían 150 y liberamos 500. Listo. Como podemos darnos cuenta, para la semana número 6 ya tenemos la necesidad cubierta, entonces la proyección de disponibilidad es de 250 unidades sin tener más requerimientos de ese producto para esa semana. Hacemos lo mismo con la semana de las 6 semanas de los puentes, de los puentes, de material de los puentes. Entonces tenemos 350 que es la necesidad, nos devolvemos una semana, el lote es de 300 unidades, entonces solamente podemos pedir 300, pero como no nos va a ser suficiente, tenemos que pedir 2 lotes, entonces vamos a pedir 600 unidades. Con 600 unidades aún así vamos a tener una necesidad neta de 200, pedimos un solo lote de 300. Para la semana número 4 vamos a tener una necesidad de 400, entonces tenemos que pedir 2 lotes nuevamente. Para la semana 5 tenemos una necesidad neta de 50, vamos a solicitar un lote no más, y ya para la semana 6 tenemos copada nuestra necesidad. Con 150 quedaríamos en el inventario, cerraríamos esa semana. Hacemos lo mismo con las varillas, serían 600 nuestra necesidad, nos devolvemos una semana, solicitamos el lote es de 1000 unidades. Hacemos lo mismo acá, necesitamos 600, entonces nos devolvemos una semana, solicitamos para planear una orden de compra que nos llegue a la semana siguiente, y aquí es de 100 unidades, entonces colocamos 100 unidades nuestra necesidad neta y solicitamos un último lote, y así sucesivamente hacemos con todos los productos, de tal manera que bueno, aquí cuando son las necesidades para suplir son de 2 semanas, entonces nos vamos a devolver 2 semanas para poder solicitar. Entonces acá necesitamos 100 unidades, nos devolvemos 1 y 2 semanas y solicitamos nuestro lote que es de 500 unidades según lo que dice acá. Entonces nos devolvemos 2 semanas, 1 y 2, y solicitamos 500. Listo. Entonces ahora para esta necesitamos 600, pero el lote es de 500, entonces vamos a tener que pedir 2 lotes, nos devolvemos 2 semanas, que es lo que se me demoran en despacharme el tránsito. Aquí vamos a necesitar 100 y necesitamos un solo lote de 500. Listo, quedamos copados y quedamos bien programados para esa semana en cuanto a las plaquetas. Ahora vamos con los lentes, hacemos lo mismo, mi necesidad neta es de 400, nos devolvemos 2 semanas porque aquí tenemos que son 2 semanas para el suministro del producto. Nuestro lote es de 550, entonces vamos a solicitar un lote de 550. Aún así necesitamos 350 para la semana número 5, nos devolvemos 2
semanas, solicitamos y ya quedamos completos. Entonces esta es la manera de utilizar el MRP, donde ya tenemos planeado nuestro suministro para producción de las gafas bacanas. Ahora vamos a ver los costos. El cuadro de costos está también formulado con base a las necesidades que yo tengo planteadas en este cuadro. Entonces estas son mis necesidades. Como dije antes, si nos pusiéramos a proyectar el lote de los despachos de los proveedores con relación a los lotes que estamos necesitando, pues no tendríamos ningún problema, puesto que aquí yo colocaría 400 y iríamos con las necesidades exactas o netas de que son las que me está solicitando el sistema. Pero como los proveedores despachan lotes completos, entonces mis necesidades van a ser de lotes completos, lotes enteros. Aquí están mis necesidades y con base a las necesidades ahora sí vamos a ver los costos. Los costos están proyectados con cada uno de estos. También está por semanas y está por productos. Entonces está multiplicándose la necesidad que fue la que les mostré ahorita, junto con el costo por unidad, y esto me arroja estos valores semanales de 795, de 45 millones, de 45 millones 62 mil, 35 millones 52 mil 500 pesos. Y para la semana 6, como se dieron cuenta, en la mayoría cumplíamos con las necesidades, entonces no se requiere compra de suministros, por lo cual yo generé estos dos cuadritos, uno donde me dice, me facilita, me da una perspectiva mejor de cómo estoy yo en cuanto a costos, y aquí me dice qué es lo que está costando más. Obviamente yo no incluí el costo de las gafas, puesto que este es un costo de producción que se va a tener en cuenta como costo de venta para la venta del producto. Lo que me interesa es saber el costo de los componentes de las gafas para poder hacer los pedidos y poder hacer los pedidos a los proveedores con antelación y programar mi producción con antelación. Por eso no están generadas aquí las gafas bacanas en ese instante, solamente los productos que la componen. Y nos damos cuenta que el más elevado en costo es de los lentes, donde me cuestan 17 millones de pesos, 17 millones 50 mil pesos, y los demás los vemos aquí reflejados en cada una de las semanas, donde aquí vemos el costo de materiales durante el periodo, durante las 6 semanas, y aquí vemos el costo del producto por semana. Esto nos sirve también para evaluar cada semana cómo se comporta, para llevar un informe financiero y decirle, venga, esta semana tenemos que tener este dinero para pagar proveedores, este dinero para hacer estas órdenes de compra que son las que voy a requerir para mi producción. Ya teniendo en cuenta y cumpliendo con el otro punto de los costos en cuanto a los productos y en cuanto a las semanas, nos vamos a ver ahora las estivas. En las estivas, el costo de las estivas también está formulado, teniendo en cuenta que estas son las unidades que nos dan por estiva. Estas son las de nuestro inventario inicial, y estas serían las primeras estivas con las que estaríamos contando, iniciando el ejercicio en la semana 0, y aquí arrancaría nuestra operación en las posteriores 6 semanas. Cabe anotar y tener en cuenta que si nosotros hacemos un manejo de capacidad semanal, hacemos un análisis de capacidad semanal, nos podemos dar cuenta que aquí en la semana 0, que es donde está nuestro stock inicial, nuestra bodega tiene la capacidad de almacenar las 35 estivas, y solamente tendríamos que solicitar un tercero por 4 estivas.
esto nos costaría solamente 64.000 pesos. De llevar un análisis semanal, o sea, donde la rotación del producto, tanto en nuestros despachos como en como en la recepción de proveedores, nos da para ir manejándola. Si se nos cumple la programación tal cual es, como nos damos cuenta, cada semana tenemos disponibilidad de espacio para manejarlo en nuestra bodega y no generaríamos mayores costos dentro del almacenamiento. En caso de no ser así y tener que ser necesariamente que se almacenen durante el mes, el primer mes, que está compuesto de 4 semanas, de las 4 primeras semanas más el stock, tendríamos un ocupamiento de 15 posiciones, 119 posiciones, perdón, donde nosotros abarcaríamos 35 y el tercerizado serían 84. Esto nos arroja unos costos de 945.000 pesos el primer mes y 5.040.000 pesos en el primer mes con el tercerizado. Y en el segundo mes pues no necesitaríamos, puesto que solamente son 28 estivas con 28 espacios que nos cuestan 378.000 pesos a la compañía. Esto sería un total, nos arrojaría un total de 6.363.000 pesos de almacenamiento durante todo el periodo, teniendo en cuenta que se necesitarían almacenar 147 estivas durante el periodo de la operación. Pero ya repito, si hacemos un análisis mesurado de la rotación del producto, de tanto de entradas como de salidas, nosotros no tendríamos que recurrir a este gasto si tenemos si la programación que tenemos y los proveedores nos cumplen con todas las exigencias que tendríamos, porque no semanalmente no alcanzaríamos a llenar nuestra bodega. Eso en cuanto al análisis de estivas. Ya, entonces, teniendo en cuenta estos análisis y esta explicación, ahora vamos a hacer el informe gerencial. Muchas gracias. Bueno, en mi informe de gerencia coloco, después de haber realizado el correspondiente MRP para la proyección de la producción de la gafa bacana, se analizaron las siguientes situaciones. Primero, los lentes son un producto más costoso dentro de la producción de las gafas bacanas, ya que a pesar de que es el producto con mayor existencia en el inventario y menor requerimiento durante el periodo de fabricación. Teniendo en cuenta que la demanda durante las semanas 2 y 3 es elevada y los proveedores nos harán un despacho casi que a diario de los lotes completos, se sugiere una revisión a las finanzas, ya que los costos de materia prima estarán por encima de los 45 millones. Como tercero, con el ánimo de bajar los costos tanto de la producción como logísticos de almacenamiento y mantener un flujo de rotación de los insumos, se sugiere una renegociación con los proveedores para que despachen las necesidades reales de la planta y no por lotes completos. Esto a razón de lo que ya veíamos ahorita cuando estábamos desarrollando el MRP. También, como cuarto, realizar un seguimiento a los proveedores para que cumplan las entregas just in time, ya que se podrían cumplir con un flujo de rotación en el almacén semanal y no se requeriría acudir a gastos y costos de almacenamiento innecesarios durante el periodo de producción. Y como quinto, mantener ficha técnica de la lista de materiales actualizada, ya que es necesaria para realizar un MRP efectivo, sin que se deje de tener en cuenta todos los componentes del producto. Este es mi informe de gerencia, y en conclusión de lo que me sirvió el ejercicio,
tanto en mi carrera como de experiencia propia, es que definitivamente a las personas que trabajamos o que vivimos de la logística es una muy buena herramienta el MRP, ya que es un sistema para planear, nos programa los requerimientos de los materiales, se hace una programación con tiempos de operación de producto final, también nos proporciona fechas límites para los componentes requeridos, así como yo los revisé pues, de la manera como yo los organizaba, que yo decía, bueno, listo, voy a necesitar esto para esta semana, entonces con antelación me devuelvo una semana o 2 semanas antes del despacho y monto una orden de compra para que me llegue a tiempo. Y también los datos que aparecen en el programa maestro de producción son bastante importantes, lo que yo decía de mantener una lista de materiales de cada artículo de producción actualizada y con las cantidades reales para que el MRP sea 100% confiable. Esta fue mi presentación, muchísimas gracias.